Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarles en este jueves 30 de junio. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez, jueves 30 de junio. Y se trata del último capítulo de Primero de Samuel que estaremos estudiando. Hemos terminado una serie de devocionales que se llamaban ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Y ahora iniciamos una última serie basada en este primer libro de Samuel. Es el capítulo 31 y es la verdad una serie triste, una serie pues bochornosa incluso. Las enseñanzas que vamos a aprender todas surgen de una situación negativa que seguramente debemos convertir en otros en negativa. Es decir, se trata de un mal ejemplo que no hay que seguir. Y si debe tener un nombre esta serie, es cómo matar un liderazgo. O mejor, cómo se muere un liderazgo. Tal vez deberíamos convertirlo al final, ¿verdad? En cómo vivificar un liderazgo. Pero así está escrito en este pasaje. La verdad es que es el testimonio de la derrota final de Saúl, de su muerte y la de sus hijos. Es triste y no podemos suavizar el asunto. Vamos a estudiarlo tal cual es y voy a dar algunas enseñanzas. Voy a tratar de ser muy breve para que cada quien ahí en nuestra casa le sigamos encontrando sentido y aplicando nuestra vida desde el punto de vista positivo. Vamos a orar antes. Señor Santo, bendice por favor nuestras vidas, bendice a mis hermanos y mis hermanas, líderes de Zarza, líderes de departamentos, diáconos, siervos, hermanos, consiervos, pastores de las iglesias en formación y otros hermanos de otras iglesias. Bendícenos a todos, por favor, y habla nuestras vidas según necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 31 entonces, incluso las Biblias que tienen así un titulito encima que el editor le puso, en este caso dice muerte de Saúl y de sus hijos. Le leo los primeros versículos. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿No es triste? ¿No es desagradable esta escena, esta historia? La verdad es que vamos a agarrar cada versículo. Cada versículo creo que sí va a ser posible. Y de cada versículo sacaremos una enseñanza desde estas condiciones negativas y pues bueno, al final deberemos convertirlas en positivas. Y la primera enseñanza triste de cómo se muere un liderazgo es esta, peleando sin Dios. Esto es lo más claro de este pasaje. Se trata de una guerra en la que el rey Saúl peleó sin Dios. ¿Se acuerdan? No había tenido revelación de parte de Dios, ni por medio del efod, ni por medio de Samuel, que después murió y quiso encontrárselo a través de una pitonisa, a través de una medium. ¿Se acuerdan ustedes eso? Y lo vemos buscando a Dios, pero no, Dios le había dado la espalda porque Saúl antes había dado la espalda a Dios. Así es que este enfrentamiento en esta guerra era una guerra sin Dios. ¿Cómo se muere un liderazgo? Peleando sin Dios. Sí, aquí la cosa es delicada y es claro. Lo que vas a hacer, lo que sea, en tu empresa, en la política, en el hospital, en la escuela, en la colonia, en donde sea que trabajas tú, en la iglesia, en tu zarza, en tu departamento, en tu comunidad de fe. Estás peleando en el nombre de Dios. Dios aprueba tu comportamiento, Dios aprueba tu proyecto, Dios aprueba lo que haces, la forma como lo haces es honesta, es correcta, es dentro de la ética de la palabra de Dios. Qué bueno, seguramente tendrás victoria. Pero si peleamos sin Dios, esa es la muerte de un liderazgo. Él siempre será el alfarero y nosotros siempre seremos el barro. El problema es que algunos seres humanos, algunos cristianos quieren poner a Dios como barro y que ponerse ellos como alfarero. Oye Señor, por favor, necesito que me ayudes a hacer esto. Como si el Señor fuera el barro, Él es el alfarero. Nosotros somos el barro y nosotros le preguntamos a Él qué quieres que haga, Señor, a dónde voy, a quién mato, dónde firmo, porque Él es el que manda. Así es que, ¿cómo se muere un liderazgo? Peleando sin Dios. Hay cosas en las que Dios no está dispuesto a negociar. Y aquí
Uno dice, Señor, pero es tu pueblo. Y los filisteos se van a sentir que los ayudó su Dios. De hecho, más adelante veremos que exaltaron a su Dios por esta victoria. Y uno dice, Señor, ¿por qué lo permites? Ellos van a creer que su Dios les ayudó. Sí, puede haber muchas consecuencias negativas del asunto, pero Dios no está dispuesto a negociar. He ahí un rey que lo abandona, he ahí un rey que está dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios, y entonces Dios no lo acompaña. Y en esa guerra hay una rotunda derrota, porque es una guerra sin Dios. ¿Cómo se muere un liderazgo? Peleando sin Dios. Segunda enseñanza de esta serie y de este día. ¿Cómo se muere un liderazgo? Influyendo negativamente a tu familia. Es de la parte más triste el versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Pues que Malquisúa y que Saúl hayan muerto y que Abinadab, pues a usted y a mí así como que gran pesar no nos da, pero Jonatán sí, sí nos da un gran pesar y muere. ¿Qué fue el problema? Un mal liderazgo lleva a la familia al desastre. Jonatán no estaba de acuerdo con el liderazgo de su padre, especialmente en aquello de que odiabas a David. Y Jonatán sabía que su padre iba a ser quitado del trono y que iba a ser puesto David su amigo. Sin embargo, pues es su hijo, ¿qué vamos a hacer? Ahí anda con él. De hecho, la última batalla que Saúl ganó fue a causa de Jonatán, ¿recuerdan? Ya lo estudiamos aquí, en devocionales de hace bastantes semanas. Pero tiene que andar, es uno de los valientes de Saúl, es uno de los guerreros de Saúl, Jonatán, su hijo. Y ahí va con su padre. Pero un mal liderazgo siempre lleva a la familia al desastre. Cuidado, el camino por el que vamos conduce a otros, somos responsables de ellos y estos son nuestra familia. Por eso, ¿cómo se muere un liderazgo? Peleando sin Dios e influyendo negativamente a los de la familia, a los de la casa. Es lo más triste, que cuando un liderazgo se destruye por mal testimonio, por malas acciones, porque no se maneja adecuadamente, se arrastra a los hijos, a la familia, perdón, a la esposa, al esposo, en el caso de ser una mujer líder. Así es que, hermanos, pensemos en estas dos cosas. Aquí les dejo esto. No quiero decir más. Cada quien ahí en nuestra casa reflexionemos y analicemos esto, porque insisto, se trata de un pasaje en el que las enseñanzas tienen que ser negativas. ¿Cómo le hacemos? Ahora, si quieren las traducimos en buenas, ¿verdad? Nunca pelees sin Dios. O cuando pelees, pide a Dios que te acompañe. O asegúrate de que Dios te acompañe en la guerra. Y la segunda enseñanza, en lugar de influyendo negativamente a tu familia, influye positivamente a tu familia para tener un liderazgo vivificante, ¿no? Un liderazgo exitoso. Pero así está escrito en el texto y así quería compartirlo con ustedes. Espero que sea útil, bendición, espero que ustedes y yo podamos aplicar eso a nuestra vida, analizar nuestro propio liderazgo y mejorarlo, porque siempre hay oportunidad para eso. Dios les bendiga, nos vemos mañana, sí, mañana, porque hoy es jueves, ¿verdad? Y mañana todavía tendremos un devocional más de esta serie. Dios les bendiga, hasta luego, mis queridos hermanos, los que están en vivo ahora y los que me estarán viendo más adelante en este día jueves. Dios les bendiga.